buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es 11 de junio del año 2020. Continuando con estos videos donde estoy analizando el gobierno de José López Portillo, del presidente José López Portillo, quien fue presidente de México entre 1976 a 1982. Ya he hecho varios videos tratando de compartir las experiencias que me tocaron vivir en ese gobierno. Les he comentado que mucha gente recuerda de su gobierno únicamente la crisis económica que se vivió al final, en los últimos meses de su gobierno, ¿verdad? Y que para muchos, me incluyo a mí, los tomó de sorpresa, ¿verdad? En realidad, pensábamos que nuestra economía estaba muy fuerte y nunca nos esperamos de repente vernos envueltos en una crisis económica muy severa, ¿verdad? Inesperada para mí, para muchos otros, ¿verdad? Pero que obviamente había otras personas que más o menos estaban conscientes de que eso era posible, entre ellos el mismo gobierno. O sea, es decir, el gobierno estaba en su trabajo, el que no estaba enterado era uno. Y no estás enterado, pues a lo mejor porque no pones atención o porque nadie te lo explica, ¿verdad? Entonces, a veces las personas, no sé, están en la idea de que siempre va a haber alguien que te esté cuidando y no es así. A veces uno tiene que, bueno, en lo posible estar enterado de lo que ocurre a tu alrededor y nunca pensar que alguien va a estar, eh, pues no sé, ocupándose de ti, ¿verdad? Que en un momento dado tú tienes que estar consciente de qué es lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, yo nací en ese periodo de gobierno, es decir, empecé a tener uso de razón más o menos en el gobierno anterior con Luis Echeverría. En el gobierno de José López Portillo yo tenía como unos 13 años cuando inició y 19 cuando culminó. Y me faltaba mucha información, ¿verdad? Me faltaba mucha información, información que yo para poder explicar qué ocurrió ahí, pues tendría que proporcionárselas a ustedes que ven este video, no minuciosamente, pero a grueso modo, ¿verdad? En esta crisis económica hay un ingrediente que está presente de manera muy palpable, y eso es el petróleo. El petróleo. El petróleo es un mineral que era conocido en México desde antes de la llegada de los españoles. Aquí ocurría en algunas regiones del país, sobre todo en la Huasteca veracruzana y hidalguense. Ahí en esa región existían manantiales de petróleo. Así brotaba el manantial. Los indígenas le conocían como chapopote y lo utilizaban para varias funciones, sobre todo el calafateo de sus canoas, que utilizaban el chapopote para evitar que se metiera el agua a las canoas. Incluso también remojaban algunos trapos de algodón y hacían antorchas con ella. Entonces era conocido por los indígenas desde antes de la llegada de los españoles. Los europeos, en Europa no hay petróleo. En algunas otras regiones donde hay petróleo, vamos a decir en la región donde viven los países árabes, que eran nómadas, ¿verdad? Normalmente eran comerciantes que eran nómadas en el desierto. Ellos a veces buscando agua, de repente encontraban petróleo, lo que era una maldición para ellos. Es decir, por mucho tiempo este mineral pues realmente no era tan, no se le había encontrado un uso industrial, ¿verdad? Entonces, esa más o menos en el siglo XIX, en 1800, en los años 1800, donde se empieza a utilizar el petróleo, derivado del petróleo, por supuesto, el queroseno, empieza a utilizarse para iluminar las casas. Se utilizaba como las lámparas, era el combustible que utilizaban las lámparas para iluminar las casas. Entonces llegó a ser muy popular, inclusive se transportaba
en ferrocarril, no más que el ferrocarril en aquel tiempo utilizaba la máquina de vapor, o sea, utilizaba el carbón como el mineral que calentaba a la máquina, ¿verdad? Que el combustible que utilizaba la máquina era básicamente carbón y transportaban el queroseno en sus contenedores, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces empieza a tener un valor industrial el petróleo. Y obviamente que México y Estados Unidos, algunas regiones de Estados Unidos, que también tenían este mineral, que también tenían manantiales de petróleo, sobre todo en la región de Houston, también ahí tenían ellos manantiales de petróleo, igual que en México. Entonces, este mineral era conocido ahí. Creo que también existían manantiales de petróleo en otras cantidades en el estado de California. Entonces, el petróleo era muy conocido en México, Estados Unidos, tal vez en Venezuela también, ¿verdad? Entonces, ese es vamos a decir, el principio. Cuando México decide nacionalizar su industria petrolera en el año 1936, estamos a punto más o menos, ya se sabía, ya había indicios de que iba a haber la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, todos los historiadores coinciden en que el interés básico de esta guerra era el controlar el suministro de petróleo. Eso era la intención de Hitler al invadir la Unión Soviética, era controlar la región del Cáucaso, que le conocen, que era el sitio donde existía petróleo en la Unión Soviética. Esa fue su intención al invadir. Entonces, México nacionaliza la industria petrolera en 1936 y las naciones que controlaban esa industria en México le aplican un embargo. Entonces a México dejan de comprarle petróleo las naciones europeas y algunas otras, sobre todo aquellas que tenían intereses en la industria petrolera mexicana. Y aunque muchas personas, históricamente siempre se menciona la nacionalización de la expropiación petrolera en 1936, en realidad es en la Constitución de 1917 donde ya el gobierno reclama la propiedad de todo lo que los minerales que se encuentren en el subsuelo. Entonces, ya desde 1917 estas naciones ya tenían pues más o menos la duda de que en cualquier momento perdieran sus concesiones de explotaciones de petróleo en México. Entonces, a partir de entonces empezaron a buscar otros lugares donde existiera petróleo, y entonces esto lo encontraron en los países árabes, sobre todo en el área del Golfo Pérsico. Entonces eso ya es desde el 17. Entonces estas naciones, sobre todo Francia, Gran Bretaña, Holanda, estas naciones empezaron a promover la creación de naciones en esas regiones, gobiernos que ellos pudieran controlar, con la intención obviamente de tener certeza jurídica, como ya hemos hablado de esto, certeza jurídica en sus inversiones. Estas naciones son los que promovieron la creación de las naciones. Estamos hablando de Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿verdad? Que bueno, que obviamente alguien puede decir ahí estaban, pues sí, pero ellos son los que conformaron sus fronteras, organizaron sus gobiernos, obviamente con la intención de poder tener ahí inversiones en esos lugares, sobre todo inversiones en el negocio cada día más importante de la industria petrolera. Entonces, el petróleo es otro punto que es muy importante en analizar la importancia estratégica del petróleo en toda esta crisis. Entonces, ya tenemos ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos que el pueblo judío pues tuvo muchas víctimas, el pueblo judío, las naciones buscaron una solución a este problema de los israelitas en el mundo, y entonces surge una resolución en la ONU para crear una nación
en el territorio donde históricamente se recuerda que estuvo ubicado esta población en el pasado, antes de que fueran expulsados por los romanos, ¿verdad? Entonces deciden las naciones crear dos territorios, uno para el pueblo palestino y el otro para el pueblo de Israel. Entonces esto ocurre posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces en 1948, cuando se determina que la fundación del Estado de Israel, las naciones árabes están en desacuerdo. En 1948-49, entonces surge un conflicto bélico, donde siempre Israel derrota a sus que están en contra de la fundación del Estado de Israel. Estamos hablando de Egipto, Siria, Jordania y Irak, que intervinieron con la intención de evitar que los judíos se establecieran ahí. Entonces los derrotan y entonces ya no se forman los dos estados palestino y judío, sino que se forma uno solo. Y los palestinos son derrotados y terminan teniendo que refugiarse en las naciones que se encuentran alrededor de este territorio, ¿verdad? Ese es el primer conflicto que se da en 1948-49, primer conflicto. Entonces, ya Israel se establece ahí un gobierno y empiezan a llegar todavía más miembros de la comunidad israelita que se encuentran esparcidos por el mundo. Posteriormente, en 1956, surge otro conflicto de Israel con sus vecinos, en este caso con Egipto. En Egipto surge un gobierno nacionalista de un señor de apellidado Nasser, que decide expropiar el canal de Suez. Entonces, este canal, que estaba bajo el control de Francia, de algunos inversionistas franceses y británicos, entonces utilizan a Israel como pretexto que surge un conflicto entre ellos dos para impedir que Egipto tome control sobre el canal, ¿verdad? Entonces, en 1956 surgió este otro conflicto y lo que lo que viene concluyendo es que hay una intervención de la ONU, intervienen los cascos azules, hay negociaciones entre Estados Unidos, la Unión Soviética y determinan que el ejército francés y británico que habían intervenido en esta disputa entre Egipto e Israel, y entonces determinan que se tienen que retirar y en su sitio quedan resguardando la paz, por decir así, los cascos azules, que es una fuerza de paz de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces esto ocurre en 1956. Entonces, en 1967 vuelve a surgir otro conflicto. En este caso, este presidente de Egipto hace unas declaraciones muy osadas donde dice que va a destruir al pueblo de Israel y que exige la salida de este ejército de paz de las Naciones Unidas. Y entonces al salir este ejército de ese territorio ocurre un conflicto bélico que se llama la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días porque dura 6 días. En este caso, el pueblo de Israel se tomó muy en serio las palabras de este señor Nasser, que decía que los iba a destruir, y entonces como medida de protección ataca a Egipto, le destroza prácticamente toda su aviación. En un solo día le destroza toda su aviación y le destroza prácticamente todo su ejército, y posteriormente derrota a Egipto y posteriormente se enfrenta a Jordania y a Siria y también los derrota, y no solamente los derrota, sino que les quita territorios, duplica su territorio y se apropia de una parte del canal de Suez. Este es el caso de Egipto, en este caso este conflicto que surge
en 1967, que se le conoce como la Guerra de los 6 días. Ok, entonces, como represalia, las naciones árabes productoras de petróleo, utilizan el petróleo por primera vez como un arma económica y exigen a los países que intervinieron o que apoyan a Israel por estas acciones un embargo petrolero. Entonces es cuando se empieza a utilizar el petróleo como una arma económica geoestratégica, ¿verdad? Ok, entonces eso ocurrió en 1967, la Guerra de los 6 días. En el año de 1973 vuelve a ocurrir otro conflicto bélico, en este caso se conoce como la Guerra del Yom Kippur. Ese Yom Kippur es una fecha sagrada para los judíos, es una fecha donde ellos celebran eh, pues un acontecimiento ocurrido con ellos cuando estaban viviendo en Egipto, en el periodo que menciona la Biblia de las plagas, ¿verdad? Entonces ocurre de que a los egipcios se les mueren prácticamente sus primogénitos de todas las cosas, de hombres, así como de animales, se mueren los primogénitos. Sin embargo, no les tocó a los judíos, ¿verdad? Ese fue un milagro que ellos atribuyen a su Dios y esa celebración del Yom Kippur. Ese día era un día sagrado y ellos se la pasan rezando. Entonces, las naciones que están en conflicto con ellos utilizaron este día para atacarlos, ¿verdad? Entonces, se organizan otra vez nuevamente Egipto, Siria, Jordania y atacan a Israel. Entonces, nuevamente, Israel se recupera y los vuelve a derrotar. En este caso, Egipto recupera una parte del canal de Suez y a partir de ahí se sientan las bases para las negociaciones de paz entre Egipto e Israel que se llevan a cabo en Campo David y donde se llega a un acuerdo donde Israel acepta la paz entre Egipto y Israel y le regresa el control del canal de Suez a Egipto. Todos estos conflictos que estoy reseñando tenían impacto en los precios petroleros. Sobre todo el que me tocó a mí vivir es el que ocurre en 1973, ¿verdad? Y en la guerra del Yom Kippur. Y entonces ahí, mientras están ocupados el canal de Suez y no transitan los barcos petroleros que normalmente cruzaban por este canal, entonces es cuando están ocurriendo el incremento en los precios petroleros en los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Entonces, cuando se firman los tratados de paz en Campo David, estamos hablando que es en el año de 1978. Los firman en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, entre Anwar el-Sadat como presidente de Egipto y Menachem Begin, que es en aquel tiempo el primer ministro de Israel. Entonces, en ese acuerdo de paz, y obviamente que ya a partir de firmar esa paz, vuelven a producirse petróleo, es decir, vuelve a transitar petróleo libremente por el canal, y es el final del conflicto. Podría ser el punto donde los precios del petróleo empezarían a normalizarse. Pero este ajuste en los precios del petróleo se prolonga de 1978 hasta, estamos hablando de la crisis que ocurre en México en 1982, la crisis petrolera. Aunque esta es una crisis que obviamente afecta tanto a países productores de petróleo como a países importadores de petróleo. Entonces esta cronología, incluso en 1983 surge un nuevo conflicto, en este caso entre Israel y unos grupos terroristas que estaban ocupando algunas regiones del Líbano, que es una nación que está frontera con Israel.
Este otro conflicto ocurre en 1983. 1983. Entonces esta cronología de conflictos tiene repercusiones en la industria petrolera, industria en la que México es muy dependiente de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, mucha de esta información, en aquel tiempo, en el gobierno, cuando estaba ocurriendo el gobierno de López Portillo, yo la desconocía. Mucha de esta información, a veces uno piensa que no tiene ninguna repercusión en la vida de los mexicanos, y estamos muy equivocados. Es un error muy grave. Nosotros tenemos que estar al pendiente de todo lo que ocurre. Si somos productores de petróleo, tenemos que estar al pendiente de todo lo que ocurre, tanto con nuestros clientes, con nuestros proveedores, como con nuestros competidores, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos que estar muy atentos con nuestros competidores, qué ocurría con nuestros competidores, y en este caso este conflicto era muy importante para la economía mexicana. Tan es así, como he comentado antes, en los noticieros, en el noticiero más importante que había en aquel tiempo, que daba en Televisa 24 horas, este noticiero tenía 2 corresponsales que reportaban todo lo que ocurría en esta región del mundo. Entonces, para poder entender esta crisis económica que ocurre al final del gobierno de José López Portillo, es muy importante conocer todos los antecedentes que existieron en este conflicto que inicia con la fundación del Estado de Israel en el año de 1948, y los conflictos bélicos que surgieron a partir de entonces, ¿verdad? Y que afectaron básicamente a la industria petrolera, industria en la que México era y es muy dependiente, ¿verdad? Bueno, espero que esta información les haya sido útil para la toma de sus decisiones, y los invito a que vean mis videos a través del canal de YouTube como Tigre Monclova, todo junto, o en Twitter como Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos y estamos en contacto. A la próxima. Bye.